¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Aquí como todos los días domingo, hoy lo vamos a estar haciendo un poco más temprano porque, bueno, tengo cositas que hacer a la nochecita, así que vamos a estar haciendo esto mucho más temprano, así que vamos allá. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con una super noticia para los que holdean criptomonedas o los que operan criptomonedas. El día de hoy, el Donald Trump lanzó una noticia muy buena sobre el futuro de las criptos, ¿cierto? Y el futuro de Bitcoin, o lo que podría estar pasando, lo que podría ser, o lo que se podría venir para Estados Unidos muy pronto. Así que bien ahí lo que pudieron ver, el alza de las cripto pasó de los 83.000 aproximadamente hasta los 92.000. Así que buen indicio o buen comienzo de semana para ellos. Se podrían venir fuertes compras. Yo en lo personal no opero mucho criptomonedas. No soy mucho de operar, pero sí soy de holdear. Así que genial con esa noticia. Y bueno, para los que operan ahí criptomonedas, muy buena noticia igual, espero que la puedan aprovechar y saber ocupar, que es lo importante. Así que vamos a ver que, bueno, como está leyendo acá, dice una reserva de criptomonedas de Estados Unidos. Es lo que punto aparte, esto es lo que dice Donald Trump, ¿vale? Esto lo dijo directamente Donald Trump, no lo dijo ni la Reserva Federal, nada, solamente vino del presidente de los Estados Unidos. Una reserva de criptomonedas de Estados Unidos elevará esta industria crítica después de años de ataques corruptos por parte de la administración de Biden. Por lo que mi orden ejecutiva sobre activos digitales ordenó al grupo de trabajo presidencial avanzar en una reserva estratégica de criptomonedas que incluya XRP, Sol y ADA. Me aseguraré de que Estados Unidos sea el capital mundial de las criptomonedas. Estamos haciendo que Estados Unidos sea grandes otra vez. O sea, quiere ser uno de los mayores, eh, se le podría decir, una de las mayores reservas de criptomonedas o uno de los mayores poseedores de criptomonedas del mundo. Es lo que se espera de Donald Trump para Estados Unidos en un futuro. Y obviamente, como dice bien acá, y obviamente BTC y Ethereum, como otras criptomonedas valiosas, estarán en el corazón de la reserva. También me encanta Bitcoin y Ethereum. Y ahí se da el impulso que pueden ver ahí en el gráfico o en el precio de Bitcoin. Así que bien, sin más detalles, chicos, vamos a lo que nos compete a nosotros. Como bien saben, nosotros hacemos análisis del Dow Jones y vemos la noticia fundamental que se podría venir para la semana. Así que esto, vamos allá. Y vamos a ver, lo primero va a ser las noticias fundamentales. Lo primero, chicos, es ver noticias fundamentales. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se viene para esta semana? ¿Qué es lo que, qué, qué tan volátil se podría estar, cierto, esta semana? Porque demos cuenta que la semana pasada hubo noticias, pero yo al menos encontré el mercado, al menos de los índices, lateral. El Dow Jones estuvo muy lateral, tomé algunas entradas, me fui negativo, así que eso es por mi parte. Fue un día que sentí, cierto, que una semana que fue de mucha liquidez, así que vamos a ver qué noticias se vienen, porque estaba viendo que se viene algo muy interesante que podría estar muy volátil este día. Por ejemplo, el día lunes empezamos ya a las 5:55 para los que operan Londres con Asia. PMI manufacturero de Alemania, IPC de la zona euro, PMI manufacturero, ya empezamos ya con el horario de Nueva York y también empezamos con el PMI manufacturero del ISM. Recordemos que el PMI mide el crecimiento de los sectores privados, ¿ok? O sector empresarial privado. ¿Ya? El día miércoles. Miren, el día miércoles, día martes creo no tenemos, miren, día martes no tenemos noticias, ojo ahí, lunes y saltamos al día miércoles. El día miércoles comenzamos con noticias las 10 y cuarto de cambio de empleo no agrícola, PMI de servicios, PMI no manufacturero del ISM, miren, la diferencia del no manufacturero y PMI, que este es el manufacturero, ¿ok? E inventario de petróleo crudo también ese mismo día, lo que vamos a tener quizá un día volátil. Jueves. Tenemos noticias también de las 10 y cuarto comenzamos con noticias. El día miércoles también comenzamos a las 10 y cuarto y el día jueves igual. Con tipo de facilidad de depósitos en la zona euro. ¿Vale? Son dos noticias a la misma hora. ¿Ok? Y decisión del Banco Central sobre los tipos de interés. Ojo ahí. Ojo ahí. Se espera que los tipos de interés bajen
2,9 que fue el dato anterior, bajaron a 2,65, ¿cierto? Para que se baje sobre los tipos de interés. Nueva petición de subsidio por desempleo, ¿ok? A las 10:30, luego del 15 minutos después de la noticia fuerte que tenemos de los tipos de interés en la zona euro. A las 10:30 tenemos nueva petición de subsidio por desempleo y rueda de prensa del Banco Central nuevamente. Comparece a Lagarde del presidente del Banco Central. Lagarde, para que algunos entiendan igual, Lagarde también vendría siendo como Powell en este caso. Es como Powell, pero en versión europea. Este se encuentra en Europa, dando conferencia en Europa. Así que por eso es importante igual. Conferencia de Lagarde del presidente del Banco Central. ¿Ok? El día viernes, nuevamente, habla Lagarde a las 6:30, ingresos medios por hora, luego a las 10:30, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, se espera que se mantenga, informe de política monetaria de la Fed a las 1 y luego de la 1 habla el tío Powell, que es a las 2:30. Declaración de Powell, presidente de la Fed. ¿Ok? Así que esa noticia tenemos esta semana. Recuerden que todo movimiento fuerte se es basado por algún acontecimiento político o algún acontecimiento económico que podría pasar en el transcurso de la semana. Así que todo análisis que se esté dando será basado sobre la estrategia que yo estoy ocupando, ¿cierto? Y en la dirección que nosotros nos estamos encontrando, basado también en algunos datos económicos que se dieron la semana pasada. Recordemos que hace 2 semanas venimos con datos económicos de bajo crecimiento dentro de la zona de Estados Unidos. Así que al menos por mi parte yo estoy viendo ventas hasta los puntos que les voy a estar mostrando. ¿Ok? Podemos ir viendo acá que el día martes tuvimos la primera noticia, la confianza del consumidor, de la cual se esperaba que bajara, ¿cierto?, a 102,7 y terminó bajando a 98,3. O sea, bajó, incluso bajó mucho más de lo que se esperaba. O sea, malo o muy malo se podría interpretar. Luego tenemos venta de viviendas, ¿cierto? Que se esperaba nuevamente que de pasar de 774 venta de viviendas nuevas, ¿cierto? Que pasaba, se esperaba que bajara, ¿cierto? De 734 se esperaba que bajara a 679. O sea, ya se esperaba que hubiera un bajo crecimiento, ¿cierto? De la venta de vivienda. Pero el dato fue de 657, menos de lo que se esperaba, ¿cierto? Al principio. O sea, ya se esperaba que se bajara y ahora se esperaba, y incluso bajó mucho más de lo que se bajara. Nuevamente, malo o muy malo. Jueves. 27 de febrero, ¿cierto? Tenemos el PIB, que el PIB, ¿cierto? Ya también nuevamente se esperaba que bajara y ese sí se mantuvo donde se esperaba, en lo cual el dato se podría decir que fue bajo, pero no malo. O sea, malo, pero no tan malo. ¿Ok? Eso se esperaba. O sea, al menos eso se esperaba que pasara. ¿Cierto? Ya la economía lo esperaba, ya. Pero no es como el dato de arriba, que se esperaba y pero, ¡pum! Como que tú esperaras que cayeras acá y terminas cayendo más abajo. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿cierto? Se esperaba que hubieran, o sea, se esperaba, ¿cierto? Que subieran de 220.000, se esperaba que subieran a 222.000, lo cual el dato arrojó 242.000 peticiones de subsidio por desempleo. O sea, se esperaba que hubieran peticiones de personas desempleadas, pero hubieron mucho más de lo que se esperaba. Ahora, ¿malo o muy malo? Y ya por último tenemos el día viernes, luego que tenemos el precio del gasto de consumo, el cual el dato salió según lo esperado, y el precio del gasto de consumo nuevamente también salió según lo esperado. Ok, así que esos fueron los datos de la semana, lo cual por eso a mi parte yo vi, o sea, veo todavía tendencia bajista hasta algunos puntos, los cuales vamos a ir a revisar. Los puntos, como siempre les digo, ya los tenemos marcados, solamente vamos a estar haciendo algunas partes. ¿Por qué les digo que lo tengo marcado? Si se ponen a revisar ustedes videos anteriores, se van a dar cuenta cómo hemos ido basando este análisis según la estrategia que nosotros hemos estado haciendo. Ok, todos los puntos que tenemos acá los hemos ido haciendo juntos según el análisis que íbamos en el transcurso de la semana. Ok, como siempre vamos a ir borrando, ¿cierto? Los últimos máximos semanales de la semana pasada y vamos a marcar nuevos puntos de interés. Ok, esto todavía lo estoy manteniendo
¿vale? Como les digo, todavía esta semana, miren, esta fue la semana del día lunes, comenzamos acá y terminamos acá con este fuerte impulso alcista que dio el mercado. Ahí me sacó un stop loss. Yo estaba esperando que llegara a un punto y se devolviera fuerte, pero se dio el movimiento antes de cerrar. ¿Ok? Así que todavía estoy esperando estos puntos de acá, H4, nuevamente para continuar con la tendencia bajista hasta mi punto diario. ¿Ok? Les muestro acá, como les digo siempre, este análisis nosotros lo hicimos juntos y así es como vamos hasta ahora. Cierto, le había dicho que esperaba reacción bajista por esta zona y que empezaría a buscar ventas al momento de que en H4 me hiciera cambio de tendencia o me mostrara algún cambio de tendencia que se podría venir, ¿cierto? Vemos en H4 que el precio sí hace el cambio de tendencia, pero este lo marcamos un chuch interno, el cual me confirma luego de romper o mitigar este mínimo que se podría ir a la baja. ¿Ok? Así que ahora vamos a continuar con lo que seguimos la última vez. Por ejemplo, como les dije al principio, la semana hubo mucha liquidez, ¿cierto? Donde muchos sentí que hubo muchos lateralización sobre esa semana, aunque hubo cambio de tendencia, por ejemplo, en H1, pero veo todavía mucha lateralización y mucha liquidez por arriba de esta zona, ¿ok? Así que me mantendría firme con esta zona de H4, ahora sí, solamente buscando ventas en estos puntos. em, Andaría con mucho cuidado de andar buscando compras dependiendo de la estructura que me esté dando el precio. ¿Ok? Aunque sí hay un alto crecimiento dependiendo de cómo salgan los datos económicos o que transcurra esta semana, de lo que digan algunas noticias sobre Dow Jones, se irá informando, ¿cierto? También dentro del grupo de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp el cual mandamos información todos los días sobre diferentes acontecimientos que van pasando en la semana. Les voy a mostrar acá el grupo. Acá está, se llama Free Market Trader. Se los voy a dejar también anclado a la parte de los comentarios para que también le puedan echar un vistacito. Pero ya muchas personas se han ido uniendo entre ayer y el día de hoy. Y esta ha sido la información que hemos mandado, ¿cierto? Durante la semana tenemos al profesor Franco acá que nos da información también sobre la economía y algunos tips, los cuales solamente los podrán escuchar cuando estén dentro del grupo. Noticias que van transcurriendo importantes sobre la semana, también directamente al menos de la parte que opero yo, que vienen siendo los índices, análisis del mercado, ¿ok? Como les dije, acá tenemos información también importante de lo que va ocurriendo durante la semana, sobre economía también, economía fundamental, datos económicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que les voy a dejar ahí anclado el link para que ustedes también se puedan unir y puedan echarle un vistacito. Ahora, haciendo vista, como les tenía dicho, haciendo vista así al ojo, no, mentira. Mirando cierto de lo que hizo la semana, ¿vale? Mirando lo que hizo la semana, yo esperaría ciertas reacciones bajistas por estos puntos que están acá. Todavía me mantendría firme con ese punto de H4, ok, tomando en cuenta el Fibonacci. Tomando en cuenta si el retroceso de Fibonacci todavía no ha venido a reaccionar a los puntos que yo encuentro muy interesantes para poder tomar alguna operación, que es dentro del 78 y el 88. ¿Ok? Si se dan cuenta, dentro de las zonas que siempre le recalco que son zonas de liquidez, al menos para mi estrategia, que son del 0,5 y 0,618, estas zonas para acá se podría ver que está lateralizando el precio. Si se dan cuenta, lateraliza dentro del 50 y 6,18%. ¿Vale? Así que estaría esperando reacción por arriba en los puntos del 0,78 y el 0,88% que son el 44,012 y en los puntos 44,130. ¿Ok? Tendría mucho ojo con esa zona para tener en cuenta el Dow Jones para ventas. ¿Ok? Ese es mi punto de venta. ¿Vale? Esos son mis puntos de venta para esta semana. ¿Vale? Tendría ojo con esa zona. Dentro de una hora, si se dan cuenta, el precio rompe estructura bajista, ¿ok? Que vendría siéndome la continuación del precio en estructura bajista en H1, pero
En H4 no me convence mucho ese cambio, ¿ok? O ese boss. Así que todavía me mantendría fuera con ventas dentro de este punto. Dentro de todo eso, de esa liquidez. Mantendría fuera. Se dan cuenta, solamente sacó liquidez, liquid pool y daba retroceso, liquid pool daba retroceso, liquid pool daba retroceso alcista. Estuvo así toda la semana. Incluso estuvo así toda la semana, no, no encontré así como un escenario favorable. Incluso la operación que entré, cierto, y que incluso terminé perdiendo, fue una operación que dudé mucho en entrar, porque como les dije, había mucha liquidez, por lo cual entré con un bajo riesgo, pero aún así salí en stop loss. Pero por eso les digo que esta semana andaría con mucha precaución, debido a toda la liquidez que había tomado y que todavía se encuentra acumulada en esa zona. Y esperaría, cierto, que me diera alguna confirmación por estos puntos de H4. ¿Ok? Y mis zonas de compra, como lo tengo marcado acá, todavía sigue siendo el punto, vamos a poner aquí, 42,421, pero en zona diaria. Recuerden que estos puntos no son puntos de compra ni tampoco son puntos de inversiones para que ustedes lleguen y meten operaciones, sino que son puntos de referencia para tener en cuenta bajo confirmaciones si se podía dar alguna operación en tendencia alcista, y también si teniendo en cuenta los acontecimientos políticos y económicos que vayan durante la semana. ¿Ok? Así que también comentarle que no estamos dando ideas de trading, sino que estamos dando nuestro punto de vista como análisis técnico y un poco de noticias fundamentales. ¿Vale? Así que teniendo en cuenta eso, solamente en diario y H4, que todavía nos queda zona, ¿cierto? O nos queda espacio o rango todavía por recorrer bajista hasta al menos nuestro punto de compra, podríamos seguir con nuestra tendencia, ¿cierto? Un poquito más macro, o sea, micro. Ok, nuestra tendencia un poco más micro. Así que esas son mis zonas para el día, o sea, para Dow Jones, ¿ok? Lo que vamos a estar marcando va a ser sí, los últimos altos y los últimos bajos de la semana, para que se den cuenta cuánto fue lo que recorrió Dow Jones. La semana pasada tuvimos un recorrido aproximadamente de 1.000 puntos en total, del último alto, del último alto semanal hasta el último mínimo semanal. Tuvimos un recorrido aproximadamente de 1.000 puntos. Y esta semana vamos a ver por qué no, sinceramente no hubo mucho recorrido del precio. Tu, tu, tu. Vamos a buscar día lunes. Comenzamos acá el día lunes. Tu, 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 tu. Este fue el último alto semanal. Último alto semanal. Último mínimo semanal. Un recorrido de 43.800 hasta el 43.086. Vamos a sacar la cuenta del tiro. 43.900 menos 43.086. Recorrido de 814 puntos, 200 puntos menos que la semana pasada. Solamente lateralizando. Tenemos cuenta que esto lo empezó a hacer el día jueves y el día viernes. Pero lo que fue en el transcurso de la semana, que fue el día lunes que comenzamos acá, hasta el día miércoles, solamente habrá recorrido sus 300 puntos, 400 puntos. 445 puntos, aprox. Así que al menos bastante lateral de lo que se puede ver la semana de la última semana de febrero. Ya comenzamos con marzo, así que quizá muy pronto también para el horario Chile se venga un corte de hora. Recordemos que el horario de invierno creo que es a la apertura a las 9:30. ¿Ok? Así que primero pasamos de las 10:30 y luego pasamos a las 9:30. Creo que vendría siendo dos horas menos. Así que eso, chicos, eso vendría siendo para análisis del Dow Jones. Marcamos los últimos puntos a tener en cuenta y tener referencia. ¿Para qué voy a estar ocupando los puntos? Y como siempre les digo, yo tengo estos puntos, para mí son como se podría llamar zona de soporte y resistencia, en los cuales el precio durante la sesión de la apertura
de los índices, ¿ok? Porque hay alguna diferencia entre la apertura de los índices y la sesión de Nueva York, ¿ok? Recordemos que Nueva York se abre a las 10 de la mañana, acá en horario Chile, y la apertura de las empresas o de la apertura de Wall Street o la apertura de los índices vendría siendo a las 11:30, ¿ok? Así que dentro de esa sesión, el precio me tiene que dar alguna confirmación, ¿cierto? De que al precio si llegase a cerrar por encima de estos precios o encima de ese alto, podría utilizarlo como una zona de soporte en la cual podría venir a buscar esta zona de imbalance que se encuentra por acá, ¿cierto? Que es de H4, ¿ok? Pero si el precio me da ese movimiento, llegase a reaccionar acá y terminase por debajo, ¿cierto? Haciéndome las confirmaciones temporales a menor que hay un cambio de estructura, ¿ok? Que hay un cambio de estructura, ¿qué quiere decir eso? Que el precio venga acá, tum, tum, que me haga un cambio de estructura y nosotros podemos seguir bajando, ¿cierto? Esa es la idea de tener mis confirmaciones, ¿ok? Pero siempre y cuando el precio dentro de la sesión de las 11:30 me hiciera este escenario, ¿vale? Así que eso, chicos, eso vendría siendo el análisis semanal. Como siempre, un fuerte abrazo, un fuerte cariño. Los dejo totalmente invitados al grupo de WhatsApp que le acabo de mostrar, ¿cierto? Que está el de acá. Y si ustedes todavía no tienen un broker con el cual operar o practicar en cuenta demo, los dejo totalmente invitados que se puedan hacer una cuenta en FP Markets, ¿ok? Es el broker con el cual yo estoy tradeando hoy en día. Ahí está mi cuenta personal, ¿ok? Así que los dejo totalmente invitados a ustedes también para que se creen una cuenta y puedan practicar siempre empezando con una cuenta de. ¿Ok? Así que esos chicos también los dejo invitados al grupo de WhatsApp y sería todo en esta sesión del día domingo. Nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.